Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas y nada, un contenido un poco diferente hoy, un contenido más de índole personal, un contenido más de índole cercano, ¿no?, a todo lo que está pasando alrededor de nuestros mundos internacionales y una conversación que tengo la fortuna hoy de tener con Oihane Agirregoitia, que enseguida se presentará ella. Y que lo primero de todo, pues la quiero dar la bienvenida y sobre todo las gracias, porque en su muy apretada agenda que nos haga un hueco, pues es un auténtico placer. Así que lo primero, Oihane, Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, y es que ricasco Suriales, que la verdad es que la suerte es mía, ¿no?, de tener este ratito para compartir contigo, que además sabes que te admiro desde lo profesional y que además he tenido la suerte de poder coincidir contigo en otros ámbitos también a lo largo de mi trayectoria, con lo cual que muchísimas gracias y es que ricasco a todo el equipo. Pues nada, gracias a ti. Bueno, como sabéis desde Brain and Code, una de las cosas que buscamos es precisamente acercar la tecnología a la sociedad. Hoy, ahora repito que Oihane se presentará mejor, pero Oihane es eurodiputada y por lo tanto pues conoce muy bien todo lo que desde este marco europeo se está trabajando alrededor del desarrollo tecnológico, también en este rol que tiene Europa ahora en este mundo con tanta política internacional y con tanta conversación, ¿no?, de cómo nos vamos a relacionar en el mundo, pues lo que buscábamos era precisamente acercaros pues todo lo que se está trabajando, que es mucho. Yo os confieso que preparando esta conversación pues he descubierto muchas cuestiones y lo que quería es pues quitarle un ratito a Oihane, que encima lo cuenta muy bien, para que nos ponga un poco al día de algunas cuestiones. Para ir al detalle, si te parece, Oihane, por situar un poco a todos los que nos van a escuchar, leer y ver, si puedes presentarte brevemente para que entendamos luego desde dónde nos describes todo. Por supuesto. Bueno, pues yo soy Oihane Agirregoitia, soy la eurodiputada de la coalición CEUS, encabezada por el Partido Nacionalista Vasco, junto con Geroa Bai, Coalición Canaria y el PI, en el Parlamento Europeo desde julio del año 2024, por lo tanto mi primer mandato. Y actualmente, bueno, pues participando en las comisiones de Industria, Energía e Innovación, en la de Transportes y Turismo, también como sustituta en la de Pesca, en la Delegación para las Relaciones con Mercosur y llevando dentro de la Comisión de Industria el seguimiento de la Ley de Servicios Digitales, ¿no?, que es algo que nos aplica mucho hoy aquí en esta conversación. Y dentro de lo que es mi trayectoria, bueno, pues soy ingeniera de profesión, con 12 años de experiencia en política municipal y local en el Ayuntamiento de Bilbao y habiendo pasado también por la Diputación Foral de Vizcaya en el ámbito provincial y territorial. Así que, bueno, pues con experiencia en distintos niveles de la administración pública y, bueno, pues con muchas ganas de trabajar por acercar la política europea y nuestro día a día a todas las personas. Muy bien, bueno, en la primera parte de esta pequeña presentación, que con todo lo que nos ha contado entenderéis por qué decía que es un auténtico placer este rato, recordarás que en Navidades, que estaba de vacaciones con la familia en Bruselas, te mandé un mensaje porque me llamó mucho la atención, nunca he estado, sinceramente, así de visita un poco turista al Parlamento y me llamó mucho la atención la cantidad de reuniones, la cantidad de trabajo que hay, grupal, coral. Encima os tenéis que poner de acuerdo una pluralidad de intereses, de culturas, de sociedades muy grande, explicaban muy bien el proceso de deliberación, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, a mí la pregunta que te recordás que te hice, digo, pero ¿cómo es vuestro día a día? Entonces, si puedes contarlo rápidamente, o sea, tú llegas un día a Bruselas, un martes a la mañana, un lunes, ¿cómo es la agenda? Porque yo me imagino que os paséis ahí un montonazo de horas al día reunidos, trabajando, escribiendo. No sé, ¿cómo lo resumirías así rápidamente? Sí, bueno, pues cada semana hay que decir que tiene su peculiaridad, porque, bueno, no estamos únicamente en Bruselas, también tenemos sesiones plenarias en Estrasburgo,
por lo tanto tenemos distintas sedes y digamos que hay semanas que son más de trabajo de las comisiones, como las que mencionaba inicialmente, en las que participamos activamente. Hay semanas previas a los plenos de Estrasburgo que son mucho de reuniones de grupo para preparar los distintos temas que van a ir a las sesiones plenarias y precisamente por eso, ¿no?, que mencionabas, porque los grupos son muy diversos, estamos de distintas nacionalidades, con distintas sensibilidades, aún perteneciendo a la misma familia política, que en el caso del Partido Nacionalista Vasco es la de liberales y demócratas, y por lo tanto es muy importante que podamos compartir esos temas, que podamos compartir puntos de vista, llegar a consensos y luego ir a negociaciones con otras familias políticas. Y por lo tanto, sí, mucho tiempo de cocina interna, que diría yo, mucho en la trastienda. Eso es. O sea, que lo que os vemos en la tele es la consecuencia de un largo trabajo de oficina. No sé si me permites el resumen pop así. Sí, bueno, no sé si además incluso consecuencia está ocurriendo en el durante. Yo, mira, voy a aprovechar para compartir algo que a mí me sorprendió mucho y es una imagen que no me gusta nada, la que damos, es la de los plenos. Porque Claro. salen las imágenes en la tele y sale ese pleno de Estrasburgo que es inmenso y ves hablando incluso a veces al propio comisario y que están allí o de la comisión y del consejo. Y salvo unos cuantos diputados o diputadas, el resto está vacío, ¿no? Y dices, jo, pero estos tíos y estas tías, ¿qué están haciendo allí? Que parece que no, que esa imagen de que no se está trabajando. Es que en paralelo está habiendo reuniones de temas siguientes. El pleno dura 4 días allí y se está negociando en el momento. Yo misma, que vengo acostumbrada de un ayuntamiento de Bilbao en el que te sentabas a las 9 de la noche en el sillón y no te movías hasta las 10 que terminaba, sí se hace curioso y es una imagen que hacia el exterior yo creo que es importante, uno, explicarla y quizás valorarla también, si es necesario hacer otras dinámicas para que no sea eso lo que se traslada al exterior. Sí, yo mismamente, que como sabes conozco un poco la acción política, a mí me llamó la atención y efectivamente va en tu línea, ¿no? De decir, joder, claro, es que aquí hay mucho trabajo con muchas personas y, bueno, por eso era imaginarnos, ¿no?, el día a día lo que es, porque yo creo que es una profesión que hasta que no la vives no la entiendes, me da la sensación, Sí. si me disculpas el atrevimiento. Bueno, vamos a ir bajando ya en materia, ahora que entendemos un poco cómo es tu día a día. A ver, mi sensación, como sabes, mi pasado de relaciones internacionales, yo tengo la sensación de que tuvimos un mundo medianamente estable dentro de cierta inestabilidad. Mi sensación, sin ser ni mucho menos un experto en relaciones internacionales, es que esto se ha empezado a convertir en algo bastante inestable, muy multipolar, muchos actores y actrices muy, muy variados, mucho conflicto, me imagino que todas las eras, todas las generaciones han descrito algo parecido, pero estamos en máximos históricos de incertidumbre, que es un indicador que cito mucho, por lo tanto no hay objetividad, ¿no?, en esta manifestación de la conflictividad. ¿Cómo lo ve Europa? O sea, entre Estados Unidos, China, India, los conflictos bélicos, ¿cómo, o sea, si el resumen, ¿está Europa preocupada? ¿Qué opina Europa? Sí, bueno, yo creo que todos y todas estamos preocupados y preocupadas porque estamos viviendo un momento de inestabilidad y de cambios donde las dinámicas a las que veníamos tradicionalmente o a las que estábamos acostumbrados y acostumbradas pues han cambiado totalmente y con quienes manteníamos relaciones de confianza y duraderas como puede ser con Estados Unidos, pues estamos viendo que debido a la entrada de Donald Trump hay una convulsión tremenda, incluso un desprecio, ¿no?, diría yo, a relaciones en el medio y en el largo plazo. El número de conflictos y guerras a lo largo del mundo es creciente, es el más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y eso genera muchísima inestabilidad económica, genera movimientos de personas y genera un impacto muchísimo mayor del que nos creemos. Y por lo tanto, digamos que se están pintando nuevas relaciones, se están intentando trabajar nuevas relaciones de poder. Yo subrayaría, y quizás esto como una opinión más personal también, ¿no?, en base a un estilo de liderazgos que yo personalmente no me gustan, porque creo que adolecen de valores en muchos momentos y que creo que únicamente tienen en cuenta impacto o resultados económicos, sin olvidar olvidando otras cuestiones. Y por lo tanto, Europa se muestra preocupada en ese sentido. Pero también yo creo que ha sido pues quizás el golpe que necesitaba para
para darse cuenta y reaccionar y tener que actuar de forma inmediata. De todas las crisis dicen que se sale fortalecido y fortalecida. Europa nació de una gran crisis y probablemente este sea el momento de una reconstrucción europea también. Sí, esos estilos de liderazgo a mí me recuerda mucho a lo que en la universidad muchas veces llamamos el pragmatismo, ¿no? O sea, parece que estamos todo el rato hablando de qué se consigue de la relación, ¿no? Como muy transaccional. Yo espero que Europa tenga un poco esa mirada que siempre nos ha caracterizado de pensar un poco más en el medio plazo y demás, porque veo todo muy, muy rápido, muy ágil, ¿no? Muy utilitarista, no sé. Sí, yo creo que efectivamente utilitarista, ¿sabré yo? Si es pragmático, pero es humanista, claro. bueno, pero la cuestión es qué hay detrás de ese pragmatismo, ¿no? ¿Qué es lo que se intenta conseguir? Y cuando no se tiene, es a costa, ¿no? De pues, violaciones de derechos humanos, de no buscar la justicia social, de no respetar los derechos de otras personas, bueno, pues ese pragmatismo se convierte en pequeñas dictaduras, diría yo. Bueno, pues desde ese marco saltamos al punto ya nuclear. Hemos dado este pequeño contexto para que entendamos. Ahora nos metemos ya en materia más tecnológica, ¿no? De lo que nos ocupa. Voy a empezar desde una pregunta como más genérica y luego, si me permites, Ollane, te voy a ir bajando a cuestiones más concretas. Evidentemente hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos de programas tecnológicos, hablaremos, ¿no? De ese anuncio que se produjo en clave europea, ¿no? De la inversión en infraestructuras, etcétera, etcétera, en programas de ayuda. Pero antes de llegar ahí, se habla mucho, se escribe mucho, yo más que hablar, se escribe, ¿no? Mucho sobre un aparente letargo europeo en cuanto a programas tecnológicos, industriales importantes. La primera pregunta sería, ¿qué estamos haciendo? O sea, discutís sobre esto, ¿cómo trabajáis con los países miembros para que luego las empresas de esos países miembros realmente hagan las cosas? Sí, claro, yo creo que claro que se habla mucho y se habla mucho porque dentro de esta situación crítica que hemos vivido, pues hemos visto que ahí tenemos un cierto punto de vulnerabilidad o de excesiva dependencia. Yo creo que no nos tenemos o tenemos que decirlo sin ningún tipo de reparo, que lo mismo que en gabinetes de crisis hemos visto que éramos totalmente dependientes del gas ruso o de los combustibles fósiles y eso nos generaba unos precios altos de la energía y unos riesgos en cuanto a vulnerabilidad o dependencias. En el ámbito tecnológico, pues ha pasado un poco lo mismo y en este caso exactamente igual que con la seguridad, en el que podemos hablar de ciberseguridad, o hablaremos luego seguramente, claro. y tiene que ver con ese cambio en las relaciones también con Estados Unidos, ¿no? Que ha sido nuestro gran proveedor tecnológico. Entonces, Europa yo creo que ha mantenido una estrategia que estaba muy apoyada también en lo que en Estados Unidos como proveedor también de servicios y de tecnologías disruptivas. Y lo que ha visto también es que tiene que ser mucho más autónomo en este ámbito. ¿Eso quiere decir que no se haya hecho nada? No, en absoluto. Yo creo que Europa ha tenido apuestas muy firmes en el ámbito de la innovación y ha apostado por un modelo europeo también de desarrollo tecnológico, con sus más y con sus menos, con sus ventajas y con sus desventajas, de las que luego podremos hablar también, pero ha optado por un modelo propio que defendiera esos valores y esa esencia europea y que tuviera en cuenta cuál era el impacto que la tecnología tenía en las personas. Y ahí yo creo que se amplía el foco a algo más que lo puramente económico en cuanto a las Big Tech, por ejemplo, sino que, bueno, pues hay que hablar de una estrategia europea digital donde lo que se pretende es transformar digitalmente los servicios y las empresas, donde hay que reforzar la conectividad y las infraestructuras propias, donde se intenta, con esa apuesta también reciente, acelerar en ámbitos como la inteligencia artificial o los datos. Se ha avanzado también en un modelo propio que permita, en este caso, pues seguir dando pasos en cuestiones tan esenciales como la interoperabilidad, ¿no? Donde sabemos que nos queda mucho recorrido todavía, pero se necesitan estándares comunes. Sí que es cierto que con una inversión muchísimo menor que la que han hecho históricamente Estados Unidos o China y, por lo tanto, no hemos tenido esas grandes referencias que tiene Estados Unidos porque nuestro modelo también de desarrollo económico ha sido distinto.
Pero bueno, pues yo creo que haciendo un proceso de reflexión y de análisis y sabiendo identificar, ¿no? Oye, pues donde quizás no hayamos puesto el suficiente esfuerzo o hemos sido quizás demasiados confiados o confiadas en la relación histórica que teníamos con Estados Unidos, nos ha generado en estos momentos una situación de vulnerabilidad y dependencia donde tenemos que reforzar capacidades, ¿no? Donde tenemos que ser más soberanos y más soberanas, porque de ello depende también nuestra competitividad, esa de la que tanto y tanto hablamos, ¿no? Últimamente, de que seamos capaces de avanzar en ello. Bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes. Hablas de inversión y de tamaño. Es verdad que nunca tenemos que olvidar que, claro, cuando se compara Europa con Estados Unidos, hay unos cuantos saltos de diferencia. Mi sensación con esto también es que yo creo que aquí toleramos menos el fracaso. Muchas veces se habla del fracaso del emprendimiento público. Aquí en Europa hemos tenido pues, algún fracaso, como es lógico, en el tema de automoción. Hay un programa de drones que también tal, pero es que en Estados Unidos hay muchos más. O sea, es que se habla de lo que triunfa es el sesgo de la supervivencia, ¿no? Que tanto se habla en política. Entonces, me parece un poco injusto, ¿no? Porque se habla más de los fracasos, no sé si es que tenemos, no sé cuál es tu sensación, pero no sé si en Europa tenemos más la manía de hablar de lo que hemos fracasado y por tanto por eso parece que todo va a fracasar. No sé qué en este punto, ¿cómo lo ves? Sí, yo ahí comparto totalmente, ¿eh? El modelo y el histórico y lo que llevamos en la mochila es completamente diferente y el grado de tolerancia al fracaso no tiene absolutamente nada que ver. También es cierto que en Estados Unidos se moviliza muchísimo más inversión privada, quizás aquí hay más apuesta por la inversión y el gasto público y por lo tanto el riesgo político es mucho mayor y eso también hace que a veces se frenen un poco determinadas apuestas que tendrían que ser más valientes o más disruptivas. Dicho esto, yo es uno de los ámbitos en los que creo que tenemos que meter cambios y mejoras y asumir que para llegar a un caso de éxito, pues probablemente tenga que haber en el camino unos cuantos de fracaso o de aprendizaje, ¿no? Que es un poco la experiencia de otros modelos que vemos donde nacen más casos de éxito, donde las startups se sienten más apoyadas, consiguen escalar a otro, donde nacen esos unicornios, ¿no? Es que si no, ¿cómo vamos a identificar esos pequeños unicornios que necesitamos en Europa? Bueno, pues sin duda alguna invirtiendo y tolerando el fallo como parte del éxito. Totalmente. Y yo ahora como actor privado en ese sentido lo percibo todavía más, porque es que fallas mucho y la cultura debe ser un poco tolerante, por eso me parece un término muy, muy adecuado. Y en esta misma línea, no sé, ya noto varias menciones que haces a Estados Unidos, que a mí me pasa igual también, ¿no? Muchas veces venimos de un marco en el que la referencia ha sido Estados Unidos para muchas cuestiones de tecnología. Yo como europeo, que además me siento muy europeo siempre, pienso a veces, digo, joder, como si se rompa algo, o sea, uso WhatsApp para comunicarme, el correo electrónico, Google o Microsoft, Instagram para las fotos, tal. O sea, yo entiendo que esto de alguna manera también alguna vez lo habréis hablado, lo habréis valorado, ¿no? Que tenemos una dependencia cotidiana, rutinaria en servicios norteamericanos. Sí, sin duda alguna. Las dependencias que tenemos son muchas. Ahí está, bueno, el simple ejemplo, y esto no había sido por una caída de algo norteamericano, con el apagón de luz que tuvimos y que vivimos el otro día, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió cuando de repente eso, ¿no? Nos quedamos sin el teléfono, no se podía trabajar, se paraliza. Y nos dimos cuenta del gran impacto que tenemos, en este caso, de todo lo tecnológico que depende, a su vez, de lo energético y de lo eléctrico. Y yo creo que esa relación que existe actualmente con Estados Unidos de dependencia con respecto a lo tecnológico, pues está siendo parte de la esencia de las negociaciones entre Europa y Estados Unidos en estos momentos, en esta guerra arancelaria que tenemos. Bueno, pues Europa tiene una dependencia de Estados Unidos, pero a la vez tiene un marco normativo con el que
puede jugar, y por decirlo entre comillas, porque no creo que sea quizás el término con el que, bueno, pues hablar de tú a tú con Estados Unidos, ¿no? Para ver, en este caso, qué dinámicas, qué relaciones y qué tablero de juego establecemos para poder avanzar desde el respeto al uno al otro, ¿no? Esto no va más allá. Y sin duda, bueno, pues por eso está encima de la mesa y se pretende negociar con la ley de servicios digitales, con la ley de mercados digitales, y por eso las grandes tecnológicas pues han estado tan involucradas en todos estos primeros meses. Y el último punto de los que has citado anteriormente, hace cuando pasó todo lo de DeepSeek, en una entrevista que me hizo un periódico, el titular al final fue, lo estaba buscando, que aparentemente yo dije que es difícil desarrollar la inteligencia artificial en una democracia como la europea. Bueno, yo lo que quise decir, o dije, pues más o menos el titular lo resume, es que es una frase que has dicho antes, ¿no? Que es desarrollar tecnología en Europa, evidentemente, tiene que ser un reflejo, tiene que ser un espejo de los valores europeos. Aquí lo que viene a decir un poco, Ollane, y me consta que hay alguna persona que lo leyó en otra línea, y es lógico porque es un poco ambigua la frase, es que las inteligencias artificiales generativas que estamos usando ahora mismo en Europa, pues no necesariamente han mantenido un respeto por la ley de propiedad intelectual. El control de la intimidad o el honor de las personas, pues tampoco ha sido su foco. Evidentemente han transgredido el acceso a la información y al conocimiento. Entonces, yo lo que venía un poco a decir es que si Europa quiere competir de tú a tú con eso, entonces tenemos que cambiar nuestros propios principios. Yo entiendo que aquí hay un choque, como bien has dicho, de valores. Yo me imagino que cuando debatís estas cuestiones, y repito que ahora bajaremos un poco a alguno de los programas que habéis estado lanzando, esto está encima de la mesa, ¿no? O sea, ¿puede Europa sacar un competidor a OpenAI? Es que me parece difícil, lo digo en serio, o sea, aunque tuviéramos todo el dinero del planeta. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y yo misma son temas en los que tengo muchísimas reflexiones y además me gusta leer, contrastar, hablar como estamos haciendo en estos momentos, porque yo soy la primera que he tenido muchísimas dudas y que me siguen surgiendo a medida que vamos avanzando y vamos viendo acontecimientos sobre, bueno, hasta qué punto, ¿no?, podemos seguir regulando algo y que esto nos impida innovar y avanzar, ¿no? Porque, claro, a mí me preocupa saber que puede haber empresas tecnológicas que están desarrollando productos con dobles modelos. Un modelo que cumpla la normativa europea y tenga una serie de capacidades o posibilidades de materializar y ejecutar procesos, o tener un impacto transformador frente a otro que no tenga que cumplir con esa normativa y cuyo impacto sea muchísimo mayor, ¿no? Eso ya me está generando un producto con un impacto a dos velocidades, y quiere decir que el impacto europeo es más lento que el otro, con lo cual me preocupa. Y por lo tanto, creo que tenemos que tener el ojo puesto ahí, sin duda alguna. Y Europa tiene que conseguir que su modelo no suponga un freno a la innovación y un freno a la competitividad. Y, por lo tanto, este análisis continuo y estos equilibrios son fundamentales. Es complicado, ¿eh? La varita mágica yo creo que no la tenemos, porque estamos entrando además en unos espacios que son nuevos. Pero sin duda hay que explorarlos y hay que hablarlos y hay que tratarlos. Y yo creo que para eso hay que hacer mesas donde aparezcan profesionales del ámbito tecnológico, contar con profesionales también que sean del otro lado del charco, que contemos con personas experimentadas en el ámbito de la ética, de la protección de los derechos de las personas y con ese expertise, y ver y analizar y poder tomar las decisiones más acertadas para poder proteger esos valores europeos y los derechos de las personas y no lastrar la competitividad y no quedarnos atrás en esta carrera, ¿no?, tecnológica que se está lanzando. Sí, bueno, como sabes, totalmente alineados y de acuerdo. Yo aquí muchas veces cuando doy las conferencias digo que soy un poco cínico, y lo digo aquí públicamente, porque nosotros entre múltiples cuestiones, una de las que hacemos es implantar estas soluciones en las compañías. Entonces, claro, soy un poco cínico porque estoy diciendo que me produce cierta reflexión y duda ética pagar por una herramienta que tengo dudas de todo lo que está haciendo y todo lo que se ha saltado en el camino para construirse, esa doble ambivalencia de los modelos que decías,
Y a la par, es que la empresa me lo está pidiendo. Entonces, claro, dices, ¿qué haces? O sea, yo creo que es ser ético, y a veces lo he dicho así, ser ético es que profesionalmente hablando, evidentemente, es muy difícil en este momento de la historia. Porque respetar todo y a la vez poder ganar dinero, porque hay que pagar muchas nóminas, es que es muy complicado, Yane. No sé, ¿cómo lo ves? Sí, sí. Pues yo creo que es que tenemos que hablar con esta claridad y estas conversaciones son las que tenemos que tener. Y yo creo que los equipos de la propia Comisión Europea y los eurodiputados y eurodiputadas que al final estamos votando y a quienes nos llegan las propuestas y tenemos que negociarlos, que tenemos que hablar con los sectores económicos y tenemos que conocer esto. Por eso decía la importancia de que nos sentemos y de que escuchemos, porque a mí esa información, es decir, oye, Oyane, que se están desarrollando dobles modelos, o sea, uno para los europeos y otro para el resto del mundo. Eso me lo estaba dando alguien que desarrolla una actividad económica, ¿no? Y precisamente es lo que me estaba intentando alertar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo avanzamos en esto cuando yo estoy presintiendo que a Europa, que a esta que yo defiendo y de la que yo me siento parte, como tú decías, ¿no? Muy europeo y muy europea, pues no la estoy dejando de lado? ¿O cómo la alerto para que podamos avanzar o virar o trabajar en esa línea? Y yo creo que es uno de los grandes retos que tiene Europa en estos momentos encima de la mesa, sin duda alguna, porque el efecto transformador que pueda tener en el sector industrial, en el energético, en el de las capacidades, en la de la atracción de talento, está muy transversalizado por lo que podamos hacer en el ámbito digital. Ahora mismo hay una apuesta muy clara por atraer ese talento que Donald Trump a veces está rechazando o dificultando, ¿no? Claro. En Estados Unidos. Y yo digo, sí, pero tenemos que ser atractivos y atractivas y tenemos que dejarles hacer, porque si no les dejamos hacer, tampoco vamos a ser interesantes nosotros y nosotras. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en estos espacios mixtos y mesas de diálogo, de confianza, a puerta también un poco cerrada si es necesario para ello, pero donde se puede hablar con claridad de estas dificultades al desarrollo de actividades económicas o bueno, pues a esa, ¿no?, dificultades de cumplimiento ético, diría yo, con respecto a poder avanzar, porque no olvidemos, aquí la gente al final pues tiene una actividad económica, tiene una empresa, quiere desarrollar un servicio y yo quiero creer que es posible desarrollar servicios que respeten los derechos de las personas y que nos permita mantener la competitividad. Tampoco quiero moverme en otro espacio. Sí, no, yo también lo creo que es factible. Lo que más me preocupa de esto, como te comentaba al principio, estoy en París y he estado esta mañana aquí con gente de Mistral, que es de las pocas empresas europeas que hay de la francesa de inteligencia artificial, y decían, que me ha parecido muy sugerente, que creen que se ha naturalizado demasiado en la sociedad noticias como la semana pasada salió una polémica muy grande por un profesor universitario de Estados Unidos que decía que Llama tenía todos sus libros. Hace 2 semanas la demanda de New York Times contra OpenAI. O sea, hay tantas noticias ya que hemos naturalizado el contenido de las mismas, que están básicamente diciendo que están vendiendo un servicio basado en unos datos que han sido obtenidos de aquella manera. Sí. Entonces, ¿no te parece que se ha vulgarizado la falta o la irrupción en el no cumplimiento de derechos fundamentales? Sí, en el no cumplimiento de derechos fundamentales y probablemente en el desarrollo de nuevos servicios digitales y de nuevos productos digitales que no sé si hasta qué punto será consciente que en cuanto estaba creando uno, pues a la vez estaba matando a otro, ¿no? Y estaba haciéndolo, estaba aprovechándose del valor de otro, que otro profesional estaba haciendo y no realizando ningún pago al respecto, ¿no? Que es un poco pues lo que pueden estar viviendo y lo que pueden estar sintiendo pues desde el ámbito más periodístico, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el trabajo de abogados y abogadas, ¿no? Pues hay profesiones que se están viendo especialmente en este caso, bueno, pues vulnerables ante esto, o el ámbito de la cultura también, sin duda alguna, ¿no? Otro de ello. Y por lo tanto, bueno, pues aquí de nuevo estas contradicciones o dificultades, ¿no? Es decir, ¿y esto cómo lo solucionamos? ¿Con una nueva norma que garantice los derechos de cuál es la vía para esta? Porque luego hablamos, ¿no?, de esa Europa súper reguladora,
pero al final, ¿cómo podemos abordar sino esos ataques que se realizan o esas realidades de aprovechamientos de derechos de autor y de productos que han sido creados por otros y por otras, que no reciben nada? Totalmente, o sea, no hay modelo de atribución ni lo se espera. Bueno, pues hablando de esas otras herramientas europeas y confesándote que ya sabes que yo te leo mucho porque me pones un poco al día de esas otras cosas y porque a mí personalmente me cansa mucho esta idea de que Europa solo regula porque soy consciente de que no es así y además soy consciente de que hay muchas cosas, lo que pasa es que no nos enteramos. Yo por eso hablo tanto del relato, ¿no? Esto del relato mata al dato y creo que el relato está muy instaurado y hay que quitarlo. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla porque hiciste una publicación en LinkedIn que, por cierto, dio origen a esta conversación para cuando nos escuchen. Y quiero verla contigo, quiero leerla contigo. Ahí se está viendo ya. Pusiste hace cosa de un mes pues una publicación en la que hablabais sobre un informe que nos dejaba algunas cuestiones preocupantes, ¿vale? Y aquí comentabas que la Comisión se ha propuesto superar esta brecha con un plan de acción para desarrollar 5 ámbitos. Me parece que cada uno da para alguna pregunta, entonces, si me permites, casi lo voy a recorrer. Os aprovecho a invitaros a leer a Oiane porque, sinceramente, bueno, ahora vemos alguna otra publicación que has hecho que tiene mucho que ver también con esto. La primera es, yo creo que esto es de alguna manera parte del anuncio, por lo que yo entendí, de enero o febrero, no recuerdo exactamente, cuando se hablaba de esas infraestructuras europeas de cómputo. Hay un problema, Oiane, de disponer de infraestructura para computar el dato, ¿no? Sí, así es. Y por eso, ¿no? Pues esa identificación de gigafábricas que han sido, bueno, pues la apuesta en este caso por 5 grandes gigafábricas a nivel europeo. A nivel estatal está la de Barcelona. Yo aquí quiero destacar también, bueno, pues la apuesta que ha hecho Euskadi en este caso por ese ordenador de IBM, que ahora, bueno, pues podemos entrar también a debatir si es o no es, porque claro, ¿de dónde viene IBM, no? Pero claro, la apuesta por una infraestructura que esté en Euskadi, en este caso, y por lo tanto respete la normativa vasca y europea, que eso es probablemente pues el diferencial o el kit de los modelos. Y con eso fue acompañado pues de esa presentación que se hizo también en París, ¿no? Concretamente con la inversión que se iba a materializar en inteligencia artificial, ¿no? Para avanzar pues en esa carrera que mencionábamos anteriormente. Yo no sé si tanto para liderar, igual yo aquí creo que hay que ser humildes sabiendo dónde estamos y de dónde partimos, pero bueno, sí para reducir dependencias, ¿no? Lo mismo que en las transiciones energéticas hablamos de transiciones, de convivencia de modelos, pues yo creo que aquí también hay que hablar de una transición y de unas apuestas intermedias en una hoja de ruta en el medio y en el largo plazo. Segundo punto, que me parece aún más relevante y me permites un minutito para explicar alguna cuestión, porque este punto es uno de mis grandes tesis. Yo en mis cursos siempre saco un artículo del New York Times de hace unos meses que hablaba de cómo se crea OpenAI. OpenAI se empieza a crear en el 44 cumpleaños de Elon Musk en julio del 2015. Es una compañía que de aquella manera, pero no sabemos nada de ella hasta noviembre del 22. Y en el camino sabemos, hay otro reportaje también que suelo citar, estos son todo fuentes públicas, o sea, no son opinión mía y son medios norteamericanos, por lo tanto no es una cuestión mía, que habla de el etiquetado de datos que ha estado haciendo en fábricas de etiquetado de datos, no precisamente en las mejores características y coyunturas sociolaborales que nos podríamos traer a la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque aquí habláis de aumentar laboratorios que preserven esos datos y los cuiden. Yo imagino que otra cosa que somos todos y todas conscientes es que si no hay datos buenos, o sea, esto no va solo de tener modelos, hay que tener buenos datos. Ya veis, repito, en esos del 2015 al 2022, todo lo que está haciendo OpenAI, que estoy haciendo un resumen muy breve, pero se ha pasado básicamente haciendo este segundo punto. O sea, entiendo que de esto, Yane, también lo tenéis claro. Sí, es así, ¿no? Es hablar de la calidad del dato, es de lo que tengo
y es de la calidad que tiene y es también como lo tengo ordenado, ¿no? Yo a veces por intentar buscar explicaciones tangibles, ¿no? Porque nos toca hablar yo siempre digo, ¿no? Que lo importante es que me entienda mi madre cuando la hablo, que de esto sabe poquito. Y es decir, bueno, pues como tenemos todos esos datos y toda esa información ordenada y catalogada de una forma que sea entendible y que se pueda comunicar entre unos países y los otros y sea compartible y esté respetando pues la protección de datos personales, por ejemplo, ¿no? Eso es tener unos datos que sean fiables, que sean buenos y que sean interoperables, o sea, que nos sirvan a todos y que nos entendamos cuando hablamos de ellos. Muy bien. Y aquí aportabas un dato que, sinceramente, yo no tenía el dato, pero vamos, tengo la misma sensación. Es evidente que falta una adopción por parte de las compañías para utilizar la IA. Esto también, o sea, entiendo que tenéis programas, ¿no? Para fomentar que las compañías lo implanten. Sí, existen programas, ya se empezaron hace tiempo, sin ir más lejos, los propios fondos de recuperación y resiliencia que salieron cuando el PERID, que fue uno de los grandes acuerdos a los que se alcanzaron a nivel de financiación, prácticamente en todas las convocatorias había líneas que se puntuaban para aquello que tuviera que ver con la transformación digital y hubo convocatorias enteras que salieron vinculadas con la transformación digital, con cuestiones de ciberseguridad, con cuestiones que supusieran introducción y pruebas con algoritmos de inteligencia artificial. Y es que sabemos, y ahí lo pone el dato, ¿no? Hay un gran reto en que esto pueda incorporarse a los sectores industriales, suponga una mejora competitiva y ahí también pues, es clave tanto las líneas que existen en los fondos de Horizonte Europeo para la innovación y sin duda van a tener un rol muy importante en el Fondo de Competitividad, que es uno de los nuevos propuestas y programas que se presentan en el futuro. No va a haber avances sin transformación digital y sin impacto. Bueno, y yo creo que los otros dos puntos ya los has citado anteriormente y por ir finalizando la conversación no me voy a entretener. O sea, es evidente que necesitamos tener ese talento y la simplificación regulatoria, que es el quinto punto y por eso me parecía interesante porque aquí se puede conocer. Una persona que quiera saber más de esto, aquí dejabas varios enlaces. Primero, ¿qué es esto de una consulta pública? Evidentemente te lo pregunto para los que nos vayan a escuchar porque yo he participado en varias de las consultas públicas, me parecen foros tremendamente ricos, pero Sí. ¿cómo les invitarías a los que nos escuchen, europeos y europeas, a Sí. interesarse por las consultas, que por cierto está abierto todavía hoy? Sí, hasta el 4 de junio. Pues es que esto, en lenguaje llano, el que venimos utilizando desde hace tiempo en la administración pública, es fomento de la participación ciudadana. Y antes cuando decía, ¿no? Tenemos que tener conversaciones de estas en las que podáis darnos vuestro punto de vista, vuestras dificultades y nos hagáis trasladar vuestras aportaciones, de eso va, ¿no? En este caso, pues si quien está desarrollando servicios digitales se está encontrando con esas dificultades para cumplir normativa europea y, sin embargo, una facilidad para ir al mercado estadounidense, pues que nos lo haga llegar a través de ese link. Si lo que está encontrando es dificultades para el cumplimiento de determinadas normativas, si lo que está viendo es vulneraciones o una competencia desleal con respecto a otros productos o dificultades en la financiación o en la tramitación de determinadas ayudas de los fondos que ya existen, porque son difíciles para acceder para pymes o para medianas empresas y lo que queremos también es reducir burocracia. Bueno, que cada cual desde su expertise y desde su realidad nos haga llegar las aportaciones que sean pertinentes para que se puedan tener en cuenta en el proceso y en el diseño de los siguientes paquetes que existan, tanto de ayudas como posibles modificaciones. Ahora mismo, que antes decíamos, ¿no? Es que somos como muy burocráticos, a veces nuestros procesos son áridos y no facilitan la innovación. Bueno, se están presentando distintos paquetes que se están llamando los ómnibus, el ómnibus 1, el 2, el 3, que va a ir para reducir burocracia. Y se está poniendo mucho foco, sobre todo también pues, en pymes y en pequeñas empresas. Y sería importante que se nos haga llegar todas las propuestas que sean necesarias al respecto para agilizar esos trámites y para llevarlas a la práctica, ¿no? Al final no hay mejor puesta en práctica que con el ejemplo concreto de un papel, una normativa, esto me ha pasado, esta ha sido la dificultad y esto os propondría, pues tal cual.
Muy interesante, la verdad que esto yo a veces lo resumo que una democracia no es solo votar. No sé, seguro que hay una forma menos bruta de decirlo, pero bueno, yo lo digo así porque las consultas públicas están para que luego nos simplemente nos quejemos leyendo el periódico, así que os invitamos a todas. A mí yo participo en varios de esos foros y me parecen muy, muy ricos, como decía. Una última cuestión de esto, y ya digo que ya no te quito mucho más tiempo, Ollane. He buscado el anuncio, ¿no?, que se hizo en febrero, creo que fue. Me sale aquí un artículo de Le Monde. Vamos a entrar aquí a este recurso, 200.000 millones de dólares. ¿Qué es esto? Así, un resumen rápido un poco para que se entienda que, repito, que estamos haciendo cosas. Que vamos a movilizar, se hablaba de colaboración público-privada, o sea, ¿cómo os imagináis que se va a vehiculizar todo esto? Pues esto se vehiculiza con convocatorias a las que se van a presentar proyectos de colaboración público-privada, porque lo que se intenta es movilizar no solo inversión pública, sino también privada, favorecer esos ecosistemas donde creemos que es más fácil la innovación, donde los procedimientos sean más ligeros y apoyar esas gigafábricas donde se posibilite el testeo, las pruebas, esa captación de datos masivos de calidad, la homogenización de sistemas, donde se posibilite la supercomputación vinculada con la inteligencia artificial y, por lo tanto, que no sean vías o caminos paralelos, ¿no? Porque probablemente el potencial máximo esté con ese mix a ambos dos. Y van a ser distintas líneas que nacen de esa brújula de competitividad que se presentó, del Clean Industrial Deal, que va a tener una parte de transformación digital, y de el programa de ayudas que salga para las gigafábricas de IA y supercomputación. Bueno, pues todo esto para, pues básicamente, que veamos que hay otra manera de seguir todo lo que pasa y todo lo que estamos creando, que yo, repito, os invito a todos a ver. Hay muchos programas y más que habrá. Y además con ese enfoque público-privado, porque efectivamente yo creo que Europa tiene esta cultura de que la apuesta tiene que ser solo pública y yo creo que desde el sector privado también tenemos que aportar lo nuestro. Bueno, para terminar, me permites una pequeña reflexión y luego te haré un par de preguntas así más rápidas. La primera es, hay un proverbio chino que mi abuelo me lo decía mucho cuando yo era pequeño, que decía que la tercera generación familiar destruye el patrimonio en el 90% de los casos, o algo así. Y diréis que qué tiene que ver esto con todo lo anterior. Bueno, pues si analizamos un poco Europa, ¿no?, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues hay un auge muy grande, bueno, no solo demográfico, también económico. Otra crítica sí que está un poco en el ambiente es que igual somos esa tercera generación que no estamos manteniendo de donde venimos. Supongo que esto también nos preocupará, Ollane. O sea, que no, te he dicho de otra manera, seguramente más elegante, pero que de alguna manera está en el ambiente, ¿no? Está Europa perdiendo ese liderazgo. Nuestro peso económico en la economía mundial evidentemente ha caído, pero creo que tiene mucho que ver con el factor demográfico y que además que ser líder a lo largo de la historia ninguna civilización lo ha sido. O sea, que esto es una regularidad empírica en todas las series de las civilizaciones. Pero, ¿cómo veis esto? O sea, igual tenemos que cambiar nuestro mindset de que ya no somos el líder mundial, igual tenemos que aprender a adherirnos a otras lógicas. Bueno, yo creo que lo que no se cuida se termina perdiendo. Y ahí, bueno, pues estoy un poco esperanzada porque últimamente estamos viendo también distintas manifestaciones y movimientos en distintos puntos de Europa en favor del proyecto europeo en sí mismo. Y creo que eso es bueno cuando se ha dado crecimiento de movimientos de extrema derecha y muchísimos movimientos antieuropeístas. En este mundo globalizado, ya os lo digo, nos imaginamos intentando buscar nuestro sitio, pues con nuestros 2,5 millones de habitantes, pues compitiendo solo con Estados Unidos o contra China. Necesitamos masa, ¿no? Y tú lo has dicho antes, probablemente Europa si está perdiendo es porque por esa composición que tenemos demográfica y por el número de personas que estamos en Europa y porque estamos en una Europa también envejecida. Por lo tanto, yo creo que sin dramas, pero hay que hacer un análisis de la realidad, de dónde estamos, de dónde hemos estado, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y debemos defenderlo, porque si no lo perderemos. Yo, una frase que últimamente utilizo mucho, ¿no?, es esto de creer que nuestro estado de bienestar, que la calidad democrática, que los valores de la igualdad y la justicia social y el respeto a los derechos humanos están como ganados y asentados, que la propia paz está garantizada
generalizada, pues creo que es algo que tenemos que asumir que no es así. Y a veces no sé si somos suficientemente realistas o sensibles a ello. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte, así un poco con las ideas que queríamos de trasladar el día a día, nos ha quedado claro, los mensajes están ahí. Entonces, un poco por terminar, casi dos preguntas más personales, ¿no? La primera es, sinceramente, no he hecho nada de menos estar viajando. En mi pasado viajaba literalmente mucho. Ahora casi cuento con los dedos de la mano las veces que salgo al cabo del año de Euskadi, de España, etcétera, etcétera. Y estoy, bueno, he recuperado, lo noto mucho, Yane, casi por el pelo, que empezaron a salir canas, casi no me han salido más. Y sobre todo el humor, la gestión del estrés. Entonces, no es lo mismo irte a Hanoi o a Santiago de Chile, como me tenía que ir con relativa frecuencia, que ir a Bruselas, Estrasburgo, París, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo llevas viajar literalmente todas las semanas? Sí, bueno, pues es probablemente uno de los grandes retos, ¿no? que tengo, sin duda, porque yo sigo diciendo que mi vida está aquí en Euskadi y por lo tanto, dentro de una experiencia que es increíble porque aprendes y porque tienes oportunidad para trabajar por tu país, desde allí, bueno, pues sin duda requiere un esfuerzo extra porque pasas muchísimas horas volando. Yo lo que peor llevo es a veces ese sentir de pérdida de tiempo, ¿no? Que dices, bueno, ahora mismo tampoco es que tengamos las mejores combinaciones del mundo mundial con Bruselas, que antes teníamos un vuelo a primera hora de la mañana, pero ese no está. Ya no está. No todos los días, entonces no, hay uno los miércoles y además van cambiando. Entonces, eso sin duda tiene un impacto en tu día a día, pero bueno, voy a decir que soy bastante afortunada en casa y que todavía no me han cambiado la cerradura y me siguen abriendo la puerta y esas cosas, pero es un reto, es un reto. Pues damos muchas gracias a tu familia porque efectivamente eso hay que entenderlo también desde el otro lado. Y una última pregunta, si por interés, a mí me suele gustar preguntar a personas que también admiro y sigo mucho, como es tu caso, ¿de qué lees para estar en esta vorágine política tecnológica? ¿Qué cosas leéis? Pues mira, te voy a decir, yo he hecho en falta tener más tiempo para leer. Y dices, ¿para leer qué concretamente? Pues es que son fuentes de información tan diversas y yo me informo mucho por artículos que leo en LinkedIn, son prensa distinta, local, estatal e internacional, son los boletines que nos envían desde el propio Parlamento, hay un Research Service que es maravilloso y luego es importante pues leer también radios y periódicos y fuentes de otros ámbitos, de otros orígenes, ¿no? Decían, pues Radio Free Europe, que es financiada por Estados Unidos, pero da muchas noticias de Europa del Este, ¿no? Pues hay que leerlo también y hay que tener un ojo y de distintas sensibilidades. Entonces, lo que intento es contrastar mucho, porque lo que te das cuenta cuando estás allí es que dependiendo del origen de la prensa o el medio de comunicación, los enfoques y la información son totalmente distintos. Pero mucho por redes sociales también, ¿eh? Yo creo que hoy en día también las redes sociales aportan muchísima información y pulso. Blogs profesionales cuando me toca un poquito más en función del informe o lo que llegue a la comisión. Pero bueno, es todo un reto también mantenerse al día en los ámbitos allí. Sí, no, totalmente. Así que, bueno, pues... Y te leo a ti, Alex. ¿sí? A ti. Tú estás dentro del paquete de... Bueno, espero aportarte algo. No lo sé. Pero bueno, gracias. Un honor. No sabía que estabas ahí también a tope. Pues verás esta entrevista en ese boletín que mando los fines de semana porque, como comentamos, sería muy interesante que lo puedan ver para que entendamos que la tecnología también está en Europa. Y nada, aprovecho a agradecerte de todo corazón pues tu generosidad, que siempre es muy importante. Esto entiendo que también forma parte, ¿no?, de lo que es representar a un pueblo, a una tierra. Así que yo personalmente te lo agradezco, que sé que tienes una agenda apretada y no sé si nos hemos dejado algo, por mi parte todo hecho, así que pues simplemente agradecerte y que aquí seguiremos remando para construir nuestra Europa.
Pues nada, Alex, yo por mi parte darte las gracias, daros las gracias a todo el equipo, que para mí estos ratos son un regalo, además como son como relajados y de confianza y que bueno, que yo sobre todo, que más allá de esta entrevista y de este punto y de quienes nos puedan estar escuchando y viendo, pues que ahí estamos, ¿no? Para consultas de cualquier tipo, para propuestas, que mi email y mi página de contacto es pública en la página del Parlamento y que dentro de estos grandes retos que tenemos también de aproximar la política europea a las personas, bueno, que se pueden dirigir a mí por cualquiera de los canales que tengo abiertos, que también son diversos, ¿no? En redes sociales, de perfiles más profesionales, de perfiles personales o por ese email más tradicional para cualquier cuestión de ámbito europeo donde crean que puedo aportar algo. Pues nada, ahí seguiremos leyéndote y siguiéndote. Pues nada, muchas gracias y nada, a todos los que nos veáis también, gracias por vuestro tiempo y confiamos en que os gusten también estos espacios un poco diferentes. Hasta la próxima, Oiane. Es que ricasco. Un abrazo. Muchísimas gracias.